Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse, porque duele, porque obliga a mirar hacia adentro, y porque cuando aparece la respuesta, ya no puedes seguir viviendo exactamente igual. La pregunta ¿es esta quién tiene las llaves de tu felicidad? Piénsalo durante un momento. ¿Las tienes tú o las tienen otras personas? Quizá una pareja, quizá alguien que se fue, quizá alguien que nunca llegó, quizá una persona cuya opinión pesa demasiado en tu vida. Muchos creen que son libres, que toman sus propias decisiones, que viven según sus propios deseos, pero cuando observan con honestidad su mundo interior, descubren algo inquietante. Su estado emocional cambia según cómo los tratan los demás. Si reciben atención, se sienten valiosos; si reciben cariño, se sienten importantes; si reciben mensajes, se sienten queridos. Pero cuando el silencio aparece, todo se derrumba. Y ahí comienza el problema, porque una felicidad que depende de factores externos nunca puede ser estable. Es como construir una casa sobre arena. Al principio parece firme, parece segura, parece suficiente, pero basta una tormenta para descubrir que los cimientos nunca estuvieron donde debían estar. Imagina a una mujer. Vamos a llamarla Laura. Laura tiene amigos, tiene trabajo, tiene una vida aparentemente normal. Sin embargo, cada mañana ocurre algo curioso. Antes incluso de levantarse de la cama, toma el teléfono. Lo primero que hace es mirar si alguien le escribió, si recibió algún mensaje, si alguien reaccionó a sus publicaciones, si alguien pensó en ella. Y cuando encuentra una notificación, siente alivio. Pero cuando no encuentra nada, algo dentro de ella se apaga. No es tristeza. Exactamente, es algo más profundo, una sensación silenciosa. Una sensación que parece decir: no soy importante. Lo que Laura no sabe es que no está buscando mensajes, está buscando validación, y millones de personas hacen exactamente lo mismo cada día, porque han aprendido a mirar hacia afuera para encontrar algo que solo puede construirse dentro. La mente humana tiene una necesidad profunda de pertenecer. Es algo natural. Nuestros antepasados dependían del grupo para sobrevivir. Ser rechazado significaba peligro. Por eso, el cerebro sigue reaccionando con tanta intensidad cuando siente abandono o indiferencia. Pero existe una diferencia enorme entre necesitar conexión y depender emocionalmente de ella. La conexión sana te nutre, la dependencia te consume. La conexión te fortalece, la dependencia te debilita. Y muchas veces confundimos ambas cosas. Creemos que amar significa necesitar. Creemos que querer significa aferrarse. Creemos que estar bien depende de que alguien permanezca a nuestro lado. Pero la realidad es otra. Nadie puede llenar permanentemente un vacío que no ha sido trabajado desde dentro, porque los vacíos internos tienen una característica muy particular: nunca se sacian desde fuera. Puedes recibir amor y seguir sintiéndote insuficiente. Puedes recibir atención y seguir sintiéndote. Solo puedes recibir elogios y seguir dudando de tu valor. Tal vez te ha pasado: alguien te dijo que eras especial, y durante unos minutos te sentiste suficiente, como si todo estuviera bien, como si por fin fueras digno de amor. Pero unas horas después, la inseguridad volvió, porque cuando tu valor depende de la opinión de otros, también desaparece cuando esa opinión cambia, porque el problema nunca estuvo fuera. El problema era la relación que mantenías contigo mismo. Y aquí aparece una verdad incómoda, una verdad que transforma vidas cuando se comprende. La mayoría de las personas no tienen miedo a estar solas, tienen miedo al silencio, porque el silencio no distrae. El silencio revela vacíos, revela preguntas que llevan años evitando. ¿Por qué sigo buscando fuera Logan? Que nunca encuentro. ¿Por qué sigo persiguiendo personas que no me eligen? ¿Por qué siento que nada es suficiente? Tienen miedo a encontrarse consigo mismas. Por eso llenan cada espacio de ruido, de distracciones, de conversaciones, de redes sociales, de trabajo, de ocupaciones constantes. Porque el silencio revela cosas que llevan años intentando evitar: heridas, inseguridades, miedos, preguntas sin responder. Cuando el ruido desaparece, la mente comienza a hablar, y muchas veces no nos gusta lo que escuchamos. Por eso, algunas personas prefieren permanecer en relaciones que las hacen sufrir. No porque sean felices, sino porque temen más enfrentarse a sí mismas. Es una prisión invisible, una cárcel emocional sin barrotes, sin cadenas, pero igual de poderosa, porque la dependencia emocional rara vez grita, casi siempre susurra, se esconde detrás de frases aparentemente inocentes: no puedo vivir sin él, necesito que me quiera, necesito que me aprueben,
Necesito que me entiendan. Y cada vez que repetimos esas ideas, entregamos una parte de nuestro poder personal poco a poco sin darnos cuenta, hasta que nuestra felicidad queda en manos de otras personas. Y eso es extremadamente peligroso porque las personas cambian las circunstancias, cambian las relaciones, cambian nada, permanece para siempre cuando construyes tu bienestar sobre algo inestable. Inevitablemente aparecerá el sufrimiento, no porque la vida sea cruel, sino porque estabas apoyándote en algo que nunca fue diseñado para sostenerte completamente. La verdadera autonomía emocional comienza cuando entiendes esto, cuando dejas de preguntarte quién va a hacerme feliz y empiezas a preguntarte cómo puedo construir una vida que me permita sentir paz conmigo mismo. Ese cambio parece pequeño, pero lo cambia todo porque por primera vez la responsabilidad vuelve a tus manos, ya no dependes únicamente de lo que hagan los demás, ya no necesitas que el mundo se comporte exactamente como deseas, ya no exiges que todo ocurra según tus expectativas, empiezas a desarrollar algo mucho más poderoso, una estabilidad interna, una sensación de hogar emocional, un lugar dentro de ti al que puedes regresar incluso cuando las cosas no salen bien. Y cuando eso sucede, ocurre algo extraordinario. Las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y comienzan a convertirse en una elección. Dejas de buscar personas que te rescaten y empiezas a compartir tu vida desde un lugar mucho más sano. Pero para llegar allí primero, hay que entender algo fundamental: por qué nuestro cerebro se vuelve tan dependiente de la aprobación de los demás y por qué tantas personas terminan atrapadas durante años en un ciclo de búsqueda constante de validación. Existe una razón por la que ciertas personas se convierten en una necesidad emocional, y no tiene que ver únicamente con el amor, ni con el cariño, ni siquiera con la relación en sí. Tiene que ver con algo mucho más profundo, con la forma en que nuestro cerebro aprendió a sentirse seguro, porque nadie nace dependiendo de la aprobación de los demás. Se aprende en pequeños momentos, momentos que parecen insignificantes, pero que dejan huellas profundas, como aquel niño que esperaba una palabra de reconocimiento, una mirada de orgullo, un simple «estoy orgulloso de ti». Y cuando no la recibió, empezó a creer que debía esforzarse más para merecer amor. Eso se aprende poco a poco, a veces durante años, a veces durante toda una vida. Imagina a un niño pequeño. Acaba de hacer un dibujo, corre emocionado hacia sus padres, quiere mostrarlo, quiere compartirlo, quiere sentirse visto, y cuando recibe una sonrisa su cerebro registra algo importante. Esto es bueno así. Recibo amor así, consigo atención. No hay nada malo en eso. Es parte natural del desarrollo humano. Problema aparece cuando ese niño empieza a creer algo diferente, algo mucho más peligroso. Empieza a pensar que solo merece amor cuando cumple ciertas condiciones, cuando se comporta bien, cuando obtiene buenas notas, cuando agrada a todos, cuando no genera problemas, cuando satisface expectativas. Entonces ocurre algo silencioso pero muy poderoso. Su valor deja de depender de quién es y empieza a depender de lo que hace sin darse cuenta. Aprende a ganarse el cariño, aprende a merecer la aceptación, aprende a luchar por la validación. Y esa dinámica puede acompañarlo durante décadas, porque el poste, con el mono que ventociente, amor no sentisento submirse barco, estampado. Cerebro recuerda mucho más de lo que imaginamos, especialmente las experiencias emocionales. La neurociencia ha demostrado que las emociones intensas dejan huellas profundas, por eso algunas personas reaccionan de manera desproporcionada ante situaciones aparentemente pequeñas. Un mensaje singular, responder una crítica, un rechazo, una mirada indiferente. No están reaccionando únicamente al presente, también están reaccionando a heridas antiguas, a necesidades emocionales que nunca terminaron de resolverse. Y aquí aparece un fenómeno fascinante: cuando alguien nos aprueba, nuestro cerebro libera sustancias relacionadas con el bienestar, sentimos alivio, sentimos satisfacción, sentimos tranquilidad durante unos instantes. Todo parece estar bien. Pero hay un problema: ese efecto dura poco, muy poco, y entonces volvemos a necesitar otra dosis, más atención, más reconocimiento, más validación, más señales externas. Es exactamente el mismo mecanismo que hace que algunas personas revisen constantemente sus redes sociales. Una notificación, un comentario, un mensaje, un me gusta, pequeñas recompensas, pequeños impulsos de satisfacción, pero nunca suficientes, porque el cerebro se acostumbra rápidamente y siempre quiere más. Por eso tantas personas viven atrapadas en una carrera interminable. Persiguen aprobación, la consiguen, se sienten mejor durante un momento,
y después vuelven a sentirse vacías. Entonces vuelven a buscar. Y el ciclo continúa años, décadas, toda una vida. Lo más triste es que muchas veces ni siquiera son conscientes de ello, creen que buscan amor, pero en realidad están buscando validación. Creen que necesitan a alguien, pero muchas veces lo que necesitan es sentirse suficientes, porque hay heridas que ninguna relación puede sanar, heridas que exigen algo mucho más. Difícil aprender a quedarse con uno mismo. Creen que buscan compañía, pero en realidad están intentando escapar de sí mismas. Creen que necesitan a una persona cuando en realidad necesitan sanar una relación interna, porque una persona emocionalmente dependiente no teme perder únicamente a alguien, teme perder la sensación de valor que esa persona le proporciona, y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en alguien que vive pendiente de una llamada, de un mensaje, de una señal cada hora que pasa sin respuesta. Aumenta la ansiedad. La mente empieza a imaginar escenarios. Quizá ya no le importo, quizá está perdiendo interés, quizá encontró a alguien mejor, quizá hice algo mal, y entonces el sufrimiento comienza. Pero observa con atención, el dolor no viene. La realidad viene de la interpretación, viene de las historias que la mente construye, porque cuando el cerebro se siente inseguro, intenta llenar los vacíos con suposiciones y casi siempre imagina el peor escenario posible. Es un mecanismo de supervivencia. Antiguamente servía para protegernos, hoy muchas veces solo alimenta nuestra ansiedad. Por eso es tan importante comprender algo. No todo lo que piensas es verdad, no toda emoción refleja la voz. Realidad, no todo miedo es una amenaza real. La mente puede equivocarse, y lo hace con frecuencia, especialmente cuando existen heridas emocionales sin resolver. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas. Una recibe silencio y siente calma, la otra recibe silencio y siente abandono. La diferencia no está en el acontecimiento. La diferencia está en el mundo interior, en las experiencias previas, en las creencias acumuladas durante años, en la forma en que interpretan la realidad. Y aquí aparece una de las claves más importantes de la psicología. Autonomía emocional. Aprender a observar tus emociones sin convertirte en ellas, porque sentir miedo no significa que estés en peligro. Sentir rechazo no significa que no valga. Sentir soledad no significa que estés solo. Las emociones son mensajes, no sentencias, son señales, no definiciones de identidad. Cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar, dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a observar, empiezas a comprender, empiezas a responder con más conciencia, y poco a poco descubres algo extraordinario, que la paz emocional no surge cuando todo el mundo te aprueba, surge cuando dejas de necesitar esa aprobación para sentirte suficiente, porque la verdadera libertad emocional no consiste en lograr que todos te quieran, eso es imposible. Siempre habrá críticas, siempre habrá rechazo, siempre habrá personas que no te comprendan. La verdadera libertad aparece cuando eso deja de definir tu valor, cuando tu autoestima deja de depender del exterior, cuando tu bienestar ya no está secuestrado por la opinión ajena. Pero existe un obstáculo enorme que impide alcanzar esa libertad, un obstáculo que asusta a la mayoría de las personas: la soledad, no la soledad física, sino la emocional. Ese momento en el que desaparecen las distracciones y te quedas frente a frente contigo mismo, porque es precisamente ahí donde comienza la transformación más importante de todas. Hay un momento que muchas personas intentan evitar, un momento silencioso, incómodo, difícil de explicar. Es ese instante en el que se apaga la televisión, se guarda el teléfono, terminan las conversaciones y ya no queda nadie alrededor. Solo tú y tu mente. Para algunas personas ese momento es paz, para otras es una tormenta, porque cuando desaparecen las distracciones, aparecen las preguntas, las que llevamos años evitándolas, que enterramos bajo el ruido diario, las que nunca quisimos escuchar. ¿Soy realmente feliz? ¿Quién soy cuando nadie me observa? Porque es fácil saber quién eres cuando todos te miran, cuando recibes atención, cuando recibes reconocimiento. Lo difícil es descubrir quién eres cuando desaparecen los aplausos, cuando nadie te valida, cuando nadie te busca, cuando solo quedas tú. ¿Me gusta la persona en la que me he convertido? ¿Estoy viviendo la vida que deseo? ¿O simplemente estoy sobreviviendo? Muchas personas pasan años huyendo de estas preguntas, no porque sean débiles, sino porque enfrentarlas requiere valentía, mucha valentía. La mayoría cree que el problema es estar solo, pero no es cierto. El verdadero problema
es no sentirse cómodo con uno mismo. Porque una persona puede estar rodeada de gente y sentirse profundamente vacía, y otra puede estar completamente sola y experimentar una enorme sensación de calma. La diferencia nunca está en la cantidad de personas alrededor. La diferencia está en la relación que existe con uno mismo, y esa relación se construye cada día, con cada pensamiento, con cada decisión, con cada conversación interna. Porque, aunque no siempre lo notes, hablas contigo. Constantemente, desde que te despiertas hasta que te duermes, existe una voz dentro de ti, una voz que comenta todo, que interpreta todo, que juzga todo. Esa voz tiene más influencia sobre tu felicidad de la que imaginas. Piensa por un momento, si alguien te hablara durante años de la misma forma en que tú te hablas a ti mismo, ¿querrías tenerlo cerca? Muchas personas responderían que no, porque son increíblemente duras consigo mismas, se critican, se comparan, se exigen, se castigan por errores antiguos, se reprochan decisiones pasadas y viven atrapadas en una conversación interna que desgasta lentamente su bienestar. Lo curioso es que jamás tratarían así a alguien que aman. Jamás le hablarían con desprecio. Jamás le recordarían todos sus errores, jamás le harían sentir que nunca es suficiente. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen consigo mismas cada día. Jamás le dirían: no vales nada nunca, haces nada bien, no eres suficiente. Sin embargo, se lo repiten a sí mismas constantemente, y con el tiempo terminan creyéndolo, porque el cerebro escucha, y aquello que escucha repetidamente acaba pareciendo verdad. Por eso la autonomía emocional comienza con una transformación silenciosa. La forma en que te relacionas contigo mismo no se trata de repetir frases positivas frente al espejo, ni de fingir confianza. Se trata de construir una relación honesta, respetuosa, compasiva, real, una relación donde puedas reconocer tus errores sin destruirte, donde puedas aceptar tus defectos sin sentir vergüenza, donde puedas mirar tus heridas sin definirte por ellas, porque todos tenemos heridas, todos, incluso las personas que parecen más fuertes, incluso las que parecen más seguras, incluso aquellas que admiras. La diferencia está en cómo se relacionan con ellas. Hay personas que convierten sus heridas en identidad y pasan toda la vida viviendo desde el dolor, pero otras hacen algo diferente, aprenden, crecen, se transforman y descubren que las heridas pueden convertirse en sabiduría. Cuando dejas de escapar de ti mismo, empiezas a conocerte de verdad. Descubres qué te emociona, qué te inspira, qué te agota, qué te roba energía, qué tipo de personas aportan paz a tu vida y cuáles alimentan tu ansiedad. Empiezas a escuchar necesidades que llevaban años ignoradas, necesidades que ningún otro podía satisfacer porque eran tuyas y solo tuyas. Es entonces cuando ocurre algo sorprendente. La soledad deja de parecer un castigo y comienza a convertirse en un espacio de encuentro, un lugar donde puedes respirar, reflexionar, reconectar, escucharte por primera vez en mucho tiempo, sin expectativas externas, sin máscaras, sin necesidad de impresionar a nadie, simplemente siendo tú. Y cuanto más desarrollas esa capacidad, menos dependes emocionalmente del exterior, porque descubres algo fundamental: tu compañía también tiene valor, tu presencia también es suficiente. Tu vida no necesita estar constantemente llena de personas para tener sentido. De hecho, muchas de las decisiones más importantes nacen precisamente en momentos de soledad, cuando no existe ruido, cuando no existe presión, cuando puedes escuchar con claridad lo que realmente deseas. Por eso tantas personas transforman su vida después de periodos difíciles, después de una ruptura, después de una pérdida, después de una pérdida, fracaso, porque el dolor las obliga a detenerse, las obliga a mirar hacia adentro, las obliga a encontrarse consigo mismas. Y aunque al principio duele, después se convierte en un regalo, porque descubren una fortaleza que nunca habían visto, una estabilidad que no depende de nadie, una tranquilidad que nace desde dentro. Sin embargo, existe algo que suele aparecer cuando comenzamos este proceso, algo que asusta, algo que muchas personas intentan evitar. Las emociones: la tristeza, la rabia, la frustración, la decepción, el miedo, porque cuando dejamos de distraernos esas emociones salen a la superficie. Y ahí surge una pregunta importante: ¿qué hacemos con todo lo que sentimos? ¿Debemos ignorarlo, controlarlo, ocultarlo, o existe una forma diferente de relacionarnos con nuestro mundo emocional? La respuesta puede cambiar por completo tu vida. Existe un momento en toda transformación emocional, un momento silencioso
profundo, decisivo. No ocurre cuando desaparecen los problemas, no ocurre cuando llega la persona correcta. No ocurre cuando finalmente consigues todo lo que deseas, ocurre cuando dejas de luchar contra ti mismo. Porque durante años, muchas personas viven en guerra, una guerra invisible, una batalla interna que nadie ve, luchan contra su tristeza, contra sus miedos, contra sus inseguridades, contra sus errores, contra su pasado. Y cuanto más luchan, más agotadas se sienten. Es una paradoja extraña. Intentan sentirse mejor, pero terminan sufriendo más, porque algunas emociones no desaparecen. Cuando las empujas se hacen más fuertes. Imagina una pelota bajo el agua. Cuanto más intentas hundirla, más fuerza necesitas. Y cuando finalmente la suelta, sale disparada con más intensidad. Las emociones funcionan de forma parecida. Cuando niegas el miedo, cuando escondes la tristeza, cuando finges que todo está bien, no las eliminas, solo las guardas temporalmente. Y tarde o temprano regresan, a veces como ansiedad, a veces como irritabilidad, a veces como vacío, a veces como una sensación constante de insatisfacción. Por eso la verdadera madurez emocional no consiste en no sentir, consiste en aprender a sentir sin destruirte, consiste en mirar una emoción a los ojos y decirle: te veo, entiendo que estás aquí, no voy a escapar, porque toda emoción tiene un mensaje. El miedo intenta protegerte, la tristeza intenta ayudarte a procesar una pérdida, la rabia intenta señalar un límite que ha sido cruzado. Incluso las emociones más incómodas tienen una función. El problema aparece cuando dejamos de escucharlas o cuando permitimos que dirijan nuestra vida. La clave está en encontrar equilibrio, ni reprimir, ni dejarse arrastrar, observar, comprender y responder con conciencia. Y aquí aparece algo maravilloso. Cuando dejas de pelear con tus emociones, empiezas a recuperar energía, mucha energía, la energía que antes gastabas intentando ser alguien diferente, intentando demostrar tu valor, intentando encajar, intentando agradar, intentando cumplir expectativas ajenas, porque una de las cargas más pesadas puede llevar una persona es la necesidad constante de aprobación. Es agotador vivir pendiente de lo que piensan los demás, de cómo te perciben, de si gustas o no gustas, de si encajas o no encajas. Y lo más triste es que nunca termina, porque siempre habrá alguien que te critique, siempre habrá alguien que no te comprenda, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Es imposible agradar a todo el mundo. Pero muchas personas desperdician años intentando lograrlo, hasta que un día entienden algo liberador. No necesitan la aprobación de todos, porque llega un momento en el que entiendes algo fundamental: la opinión más importante de tu vida no es la de los demás, es la tuya, porque puedes engañar al mundo entero, pero nunca podrás escapar de la forma en que te ves a ti mismo. Necesitan respetarse a sí mismas, y esa diferencia cambia la vida, porque cuando comienzas a respetarte, empiezas a tomar decisiones diferentes, dejas de decir sí cuando quieres decir, no dejas de quedarte donde no eres valorado, dejas de perseguir personas que no quieren caminar contigo, dejas de mendigar atención, dejas de justificar comportamientos que te hacen daño, porque empiezas a comprender tu propio valor, y no desde el ego, sino desde la dignidad, desde la conciencia, desde el amor propio auténtico, un amor propio que no grita, que no presume, que no necesita demostrar nada, simplemente sabe quién es. Y cuando una persona desarrolla esa seguridad interna, sus relaciones cambian por completo, porque ya no ama desde la necesidad, ama desde la elección, ya no busca que alguien la complete, busca compartir. Ya no se aferra, acompaña. Ya no controla, confía, ya no vive con miedo constante al abandono, porque ha descubierto algo fundamental. Puede sobrevivir incluso si alguien se va, puede sentirse completa, incluso cuando está sola, puede encontrar bienestar sin depender completamente de nadie. Y entonces, las relaciones se vuelven más sanas, más ligeras, más auténticas, porque dejan de estar construidas sobre el miedo y comienzan a construirse sobre la libertad. Dos personas completas, dos personas responsables de su propia felicidad, dos personas que eligen caminar juntas, no porque se necesiten desesperadamente, sino porque disfrutan compartir el camino, y esa es una diferencia enorme, porque cuando el amor nace desde la carencia, genera dependencia. Pero cuando nace desde la plenitud, genera crecimiento. Sin embargo, la autonomía emocional no aparece de un día para otro, se construye como se construye una casa, ladrillo a ladrillo, día tras día, a través de pequeños hábitos, pequeñas decisiones, pequeños actos de conciencia.
Empieza cuando aprendes a escuchar tus pensamientos sin creer todo lo no que dicen. Empieza cuando eliges cuidar tu diálogo interno. Empieza cuando dejas de compararte constantemente, porque la comparación es una trampa. Siempre habrá alguien más rico, más atractivo, más exitoso, más admirado, más reconocido. Si basas tu felicidad en competir con los demás, nunca descansarás, nunca serás suficiente. Por eso, las personas emocionalmente fuertes enfocan su atención en otro lugar, no miran constantemente hacia afuera, miran hacia dentro, comparan quiénes son hoy con quienes eran ayer, celebran su progreso, aprenden de sus errores y continúan avanzando también, aprenden a agradecer, no porque su vida sea perfecta, sino porque entienden algo profundo. La mente tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que aún no ha llegado. La gratitud rompe ese patrón. Le recuerda al cerebro que también existen razones para sentirse afortunado, que también existen cosas valiosas en el presente, que la vida no es únicamente aquello que falta. Y poco a poco, esa práctica transforma la forma de percibir la realidad. Otro hábito poderoso es aprender a proteger la propia paz. No todo merece una reacción, no toda crítica merece una respuesta, no toda discusión merece tu energía. La madurez emocional consiste muchas veces en elegir dónde invertir tu atención, porque aquello a lo que prestas atención crece. Si alimentas constantemente el miedo, crecerá el miedo. Si alimentas constantemente la inseguridad, crecerá la inseguridad. Pero si alimentas la calma, la confianza, la gratitud, la aceptación, también crecerán. Y quizá la lección más importante de todas sea esta: la felicidad no es un destino. No es una meta que alcanzas un día y conservas para siempre. No es una emoción permanente. No es una vida sin problemas. La felicidad es una forma de relacionar contigo mismo, una forma de caminar por el mundo, una forma de interpretar la experiencia humana. Habrá días difíciles. Habrá pérdidas. Habrá decepciones. Habrá momentos de incertidumbre. Eso nunca desaparecerá, porque forma parte de la vida. Pero cuando existe autonomía emocional, esas tormentas dejan de destruirte, porque has construido algo fuerte dentro de ti, algo estable, algo real, un refugio interior. Y entonces descubres la verdad que llevabas tanto tiempo buscando. La felicidad nunca estuvo escondida en otra persona, nunca estuvo en la aprobación de los demás, nunca estuvo en una relación perfecta, nunca estuvo en el reconocimiento externo, siempre estuvo esperando dentro de ti, esperando el momento en que dejaras de correr, esperando el momento en que dejaras de buscar fuera lo que solo podía construirse dentro. Y quizá la verdad más dolorosa sea esta: tal vez la persona que más te abandonó durante años no fue alguien que se marchó. No fue una pareja, no fue un amigo. Fuiste tú, cada vez que ignoraste lo que sentías, cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, cada vez que buscaste fuera lo que debía crecer dentro. Pero si aprendiste a alejarte de ti, también puedes aprender a volver.